Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, en este día, y queremos primero en el nombre del Señor Jesucristo mandar un saludo mientras todos se van acomodando a la iglesia local en Uruapan, Casa de Oración y Alabanza, a todos los hermanos que ahí el Señor les ha permitido por su gracia estar fieles, y a la iglesia también en Miami, a todos los hermanos de Oasis, a mis pastores, que el Señor los bendiga ricamente en esta mañana, y a todos los hermanos ahí en Miami, que pues todos estamos sufriendo, ¿verdad? Mirando todo esto que está pasando, pero el Señor sabemos que en su gracia y su absoluto poderío Él tiene el control. Y también mandamos un saludo a todos nuestros hermanos amados, también ahí en Gámbara, al pastor José Rey, a los hermanos José María, hermano Jesús, a hermana Lorena, a todos los hermanos también, hermano Sandra, a los hermanos de Sirianes, a José, a todos los hermanos que están en Sirianes, y quiero agradecer también pues al Señor por su misericordia con nosotros. Los hermanos de Stockton también, mandamos un saludo a todos, a los pastores y a todos los hermanos que hoy nos están mirando a través de estas redes sociales, y agradecidos con el Señor por su misericordia. Y queremos, mientras todos se van acomodando, dar gracias a Dios, alabando al Señor. Queremos alabar al Señor, queremos reconocer a aquel que hasta hoy Ebenezer nos tiene aquí, y darle gracias por sus abundantes gracias, por su misericordia, en el nombre de Jesús. Y también pues en medio de la prueba, de la tribulación, pero también nos gozamos porque recibí una muy agradable noticia, que por segunda vez vamos a ser doblemente abuelos. Entonces, agradecidos con el Señor por la vida de Victoria, que ahí la están escuchando, y también por mi hija Mayra y David, que el Señor les está nuevamente concediendo esa preciosa noticia, ¿verdad? Que van a ser papás, y orando por esta situación, ¿verdad? Para que el Señor guarde el vientre de Mayra y haga misericordia con ellos, como lo ha hecho todo el tiempo. Entonces vamos a tener un tiempo en donde alabamos al Señor, pero primero le voy a pedir a nuestro hermano David que sí puede introducir en este servicio. Buenos días a todos los que nos están viendo de distintas partes de la República Mexicana y también de los Estados Unidos, y hasta donde llegue también este video. Estamos muy contentos el día de hoy de poder compartir con todos ustedes de esta noticia que es inesperada pero bien recibida. Quiero que me acompañen todos, los que puedan, para poder leer la palabra del Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer versículos del 12 al 14. La palabra de Dios dice así: Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y el día de hoy, y en los días que han transcurrido en esta crisis que está viviendo el mundo, podemos escuchar las palabras del Señor. ¿Por qué el Señor ha hecho esto y para qué lo ha hecho? No somos quien para cuestionar al Señor, no somos nadie para decir el por qué, sino más bien el para qué. Y aquí tenemos la respuesta del Señor: es para que su pueblo se humille. Y es lo que yo invito a toda la comunidad, toda la iglesia del Señor, a que hagamos y aprovechemos este tiempo de crisis, de dificultad, que en medio de todo esto el nombre del Señor sea exaltado y se lleve la gloria, hermano. Amén. Pues vamos a tener un tiempo, unos instantes de alabar al Señor, glorificarlo,
y preparemos nuestro corazón para este tiempo, porque Él es digno. A Él se congregarán los pueblos, y hoy nos congregamos a Él en diferentes partes del mundo, y nos congregamos a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces exaltemos a nuestro Rey Jesús en esta mañana, pueblo de Dios. Llenemos el trono de alabanza a nuestro Señor y a nuestro Dios. Cantemos de Él. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones, y por ello te exaltamos con nuestro corazón y decimos en este momento que queremos llenar de alabanza, Señor, pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digan todos. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Dios nos levantará de cualquier situación que nosotros podamos estar pasando o presentando. El Señor es el que tiene el poder de hacerlo. Y vamos a cantar, entonces, Él me levantará.
Tu fidelidad
Gloria al Señor. Aleluya. Pues agradecidos con el Señor por su fidelidad. Hoy estamos aquí cada uno en sus hogares y Dios nos permite estar reunidos como familias. Muchas cosas que ya se habían perdido en esta tierra hoy se están retomando. Tanto la limpieza como también que el Señor nos permita, en nuestro caso como familia sacerdotal, estar delante de Él como un reino de sacerdotes que le ministramos a Él, y hoy queremos compartir en esta hora su palabra. Entonces en el libro de Isaías, en el capítulo 1, quiero llevarlos a Isaías capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 18. Isaías capítulo 1, verso 1 al 18. Ok, estamos entonces todos ahí. La visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños, y quedada la hija de Sión como como enramada de viña, y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén, gloria a Dios. Qué precioso ese verso 18, venid luego y estemos a cuentas. Qué hermoso es, porque la Biblia dice que un día todos tendremos que entregar cuentas y nos expondremos delante del tribunal de Cristo. Pero hoy el Señor está hablando y Él dice, venid luego. ¿Luego de qué, hermanos? Mire, Isaías en el inicio del capítulo
dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Isaías vio algo, y claro está que primero escuchó algo, y entonces oyó, y vino una visión, por lo cual hablé. Isaías vio una visión acerca, en sus inicios, acerca de Judá y Jerusalén, el pueblo de Dios. Y no solamente era para ese tiempo, sino que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué vio Isaías que hoy puede enseñarnos? Y dice que él vio algo y debía compartirlo. Isaías debía de compartir algo. Y así como en sus inicios, él necesitaba unas credenciales. Y él le dice en el verso 2, oí cielos y escucha tu tierra. Y aquí está su credencial, porque habla Jehová. ¿Quién es el escritor? Isaías. Pero ¿quién es el autor? Dice que habla Jehová. Y cuando habla Jehová, dice que calle delante de él toda la tierra. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que callar. Cuando Él habla, tenemos que oír. Con un oído perceptivo, con un oído que entienda. Y pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro oído, que despierte nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser delante de la boca del Señor. Y entonces la credencial de Isaías está ahí clara. Habla Jehová. ¿A quién le hablaba Jehová? ¿Al pueblo de Judá? ¿Al pueblo de Jerusalén? Mire lo que dice en el verso 2. Oí cielos, escucha tu tierra. A toda la tierra, a todos los pueblos de todas las naciones. Pero también dice, oí cielos, a todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, oiga la voz del Señor como un trueno. Y el Señor da si lo viéramos una parábola, en el verso 2 tan pequeñita. Crié hijos y los engrandecí. Pero esos hijos, dice, se rebelaron contra mí. Qué dolor para un padre criar hijos y que después esos hijos se rebelen contra el padre. Dice, el buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero dice Israel, sus hijos, su pueblo, no entiende. Su pueblo no tiene conocimiento. Pero ¿será que estamos viviendo algo diferente, amados hermanos? Un pueblo que no entiende, un pueblo que no tiene conocimiento. ¿Será lo mismo en todas las edades? Porque dice el Señor que así será como en los días de Noé. La gente comía, se casaba, se daba en casamiento y no entendieron hasta que se cerró la puerta, hasta que entró Noé y entonces dice que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Un pueblo que no tiene entendimiento. ¿Y será que estamos pasando un tiempo así? Que somos un pueblo que no tiene entendimiento, un pueblo que no tiene conocimiento, un pueblo criado por el mismo Señor, pero un pueblo que aún en esta comparación el buey conoce, el asno dice sabe dónde está su Señor, pero Israel no entiende. Y entonces empieza a hablar aquí cuál es la condición del pueblo en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestra condición? Miren en el verso 4 de ahí de Isaías, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un pueblo en pecado progresivo. No solo pecado, sino que no se detiene, que una cosa lleva a otra, que un pecado lleva a otro. Un pueblo, y mire cómo es esta progresividad. Dice ahí en el verso 4, primero, gente pecadora. Si lo viéramos particularmente y el Señor nos dijera, tú estás pecando, gente pecadora. Pero luego dice progresivamente, pueblo cargado de maldad. Ya no solo particularmente, ahora los pueblos que se están poniendo de acuerdo, ¿para qué? Para pecar. Naciones que se están poniendo de acuerdo para provocar leyes que van en contra de la familia, en contra de lo natural de Dios, en contra de los niños, en contra de los que no se pueden defender, en contra de todo lo que es la moral, en contra de todo lo que es Dios y sus leyes ya establecidas desde los cielos y en la tierra, cargado de maldad. Pero mire progresivamente, después dice generación de malignos, ya no solo particularmente, ya no solo un pueblo, ahora generaciones de padres a hijos transmitiendo el pecado, de padres a hijos transmitiendo la ignorancia de Dios,
de padres a hijos, transmitiendo todo aquello que es aborrecible a Dios. Nuestras pequeñas debilidades en nuestros hijos se convierten en fortalezas. Y entonces si es en lo bueno o si es en lo malo. Y el Señor empieza a decir generación de malignos. Y en base a esta generación, después que sale, hijos depravados. Y entonces los padres comieron, los hijos, la dentera. Pero generación tras generación. Y entonces dice aquí un pueblo en pecado progresivo. Pecadores cargados, generación, hijos depravados. Una decadencia moral, una decadencia religiosa, pero una decadencia espiritual y total, a la cual Dios está llamando. Y un pueblo que ni siquiera hoy en día batallamos con el discernimiento de cómo acercarnos al Señor. El Señor está diciendo en Isaías 1:18, venid luego, pero ¿luego de qué? Y cuando miramos esta decadencia, mire algo, mire una consecuencia, no solo en el pecado progresivo, sino causas del pecado. Dice el verso 4, dejaron a Jehová. ¿Por qué gente pecadora, cargados de maldad, generación maligna, hijos depravados? La primera causa, porque su pueblo dejó a Jehová. Un pueblo que se ha apartado. Y luego, número 2, progresivo también. Provocaron a ira al Santo de Israel. Un pueblo que ha provocado a ira al Santo de Israel. Primeramente, se apartaron. Y quiero llevarles algo en cuanto a este apartarse del Señor. Jeremías en el capítulo 2, hermano David, por favor. Jeremías en el capítulo 2, verso 13 al verso 19. Un pueblo que ha dejado al Señor. Y mire lo que dice el Señor en Jeremías, capítulo 2, verso 13 al 19. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes quebrantaron la coronilla. Te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Y entonces el Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo, y uno de ellos es haber dejado al Señor. Y mira el verso 19, tu maldad te castigará. Y uno, es que el Señor, ¿por qué Dios permite los juicios? ¿Por qué Dios permite las plagas? Hay maldad en el mundo todo el tiempo, en el pueblo de Dios. Tu maldad te castigará. ¿A quién le hablaba Jeremías si no era a Israel, a Judá? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo, y no solo malo, dice, y amargo. Porque cuando uno deja al Señor, uno es malo. Y cuando uno deja al Señor, uno se amarga. Y dice, es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dejamos al Señor y se aparta el temor de Jehová en nuestras vidas, y entonces sí comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, qué interesante. El Señor pregunta en el verso 14, dice, ¿es Israel siervo? Es esclavo. ¿Qué somos? ¿Siervos o esclavos? Del Señor para santificación, siervos. Pero cuando nos apartamos del Señor, esclavos del pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda para siempre. Y dice que ha venido a ser presa, el mismo pueblo de Dios siendo presa del maligno, presa de la esclavitud, presa del esclavo por habernos apartado
del Señor. Pero dice el verso 13, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí primer mal. Dice, fuente de aguas vivas, dejamos de comer del árbol de la vida para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces dice la Escritura, y cavaron para sí cisternas. Tomamos del árbol de la ciencia, pero no para el Señor, sino para nosotros mismos, cisternas rotas que no retienen agua. Y tomamos agua del Éufrates y agua del Nilo, la inmundicia de Egipto y la idolatría del Éufrates. Tomando de esas aguas, tomando lo que el mundo ve, temiendo lo que el mundo teme, aterrorizándolo de lo que el mundo está aterrorizado por causa de la esclavitud de Egipto. Y entonces cuando volvemos a Isaías en el capítulo 1, dice la Escritura, dejaron a Jehová, pero también dice, provocaron a ira al Santo de Israel. Y ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 2, en el verso 24, ahí vamos a estar un momento en Jeremías, capítulo 2, verso 24, ¿cómo provocamos a ira al Santo de Israel? ¿Cómo es que viene esa provocación? Porque cuando uno deja al Señor, lo siguiente es algo progresivo, ya es como resbalar, y cuando uno está resbalando y cayendo, uno ya no se puede detener. Con las manos en el viento, lo único que uno hace es esperar el momento, cerrar los ojos y poner las manos para esperar la caída. Y cuando uno deja al Señor, viene algo más. Uno provoca a ira al Señor. Jeremías 2:24, por favor. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. El tiempo de la lujuria, el pecado. Y el Señor le dice a su pueblo, y vaya que la palabra se oye fuerte, pero en un principio el Señor compara el asno, el buey, pero aquí está diciendo asna monteca en su lujuria. ¿Quién la va a detener? Y cuando viene el pecado nos arrastra, nos lleva de una cosa a otra, de una forma a otra, pero de oscuridad en oscuridad. Así como la Biblia habla del justo, ¿verdad? Que va de gloria en gloria, de luz en luz, hasta que el día es perfecto. Nuestro Señor, aquel que es la claridad, que es la luz, nos perfecciona. Así también las tinieblas nos llevan de oscuridad en oscuridad y de caída en decaimiento, hasta que caemos en lo más profundo de las tinieblas y no nos damos cuenta. Pero también dice en Isaías 1, y se volvieron atrás. Y ahí en Jeremías 2:27 al 31 y 32, mire lo que es volverse atrás, progresivamente caer en pecado. ¿Qué dicen a un leño? Mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, y nunca más vendremos a ti? Aleluya. Su pueblo, no el mundo, su pueblo. Su pueblo. ¿Dónde están tus dioses? Dice que hiciste. Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Dice, ¿por qué porfías conmigo? Verso 29. Y verso 30. En vano he azotado a vuestros hijos y no han recibido corrección. ¿Cuántas veces el Señor nos azota y decimos, no me dolió? Y porque no miramos al Señor. Por eso dice, me volvieron la cerviz en lugar del rostro. Hermanos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y somos pecadores. Pero el Señor no quiere que volvamos la cerviz. No quiere que volvamos la espalda. Quiere que le volvamos el rostro.
Por eso el Señor, después que nos enseña lo que es la justicia para el pueblo de Dios, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, no antes. Por eso la Biblia dice: si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí dice: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. Pero mire esta pregunta del Señor. Que Dios quiera y que su Santo Espíritu hable a nuestro corazón y nos confronte al pecado. Oh generación, dice: ¿he sido yo un desierto para Israel? Hermanos, iglesia del Señor, ¿acaso el Señor ha sido un desierto para nosotros? ¿Acaso el Señor se ha olvidado de nosotros para que nosotros nos olvidemos de Él? Y dice la Escritura: oh tierra de tinieblas, ¿por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Cuántas veces hemos querido escapar del Señor? ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos dicho: ahora ya soy libre, ahora ya no sirvo al Señor, ahora sirvo mi propio gusto, mi propio vientre, mis propios deseos, ahora ya soy libre? Y en lugar de ir a Nínive nos vamos a Tarsis. Porque ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti. Pero mire el corazón del Señor. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, mire qué palabra para el pueblo: no he pecado, no he pecado. Y el Señor dice: voy a entrar en juicio contra ti, porque no has reconocido tu pecado, porque has mirado solamente aquello que viene de tu mismo corazón, de nuestro mismo corazón, y decimos: no he pecado, y nos limpiamos la boca del pecado. Pero dice: aunque te laves con lejía. Y entonces, ¿de qué manera progresivamente también no nos acercamos al Señor? ¿De qué manera progresivamente podemos estar todos los días en la reunión y todos los días diciendo: yo soy fiel y aquí estoy? Pero el Señor dice: no. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, y entonces dice: le dieron la cerviz en lugar del rostro. En lugar del arrepentimiento, estamos haciendo algo religioso. ¿Qué será que el Señor nos habla a través de todo esto, de estos virus? ¿Qué será que de pronto se tienen que cerrar los santuarios? ¿Qué será lo que el Señor habla a nuestro corazón, hermanos? Yo no voy a especular, pero el Señor puede hablar algo a nuestro corazón. Pero mire el pueblo de Israel que nos está hablando. En el capítulo 1, Isaías capítulo 1, verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Un pueblo que está pidiendo el castigo a gritos. Un pueblo que está diciendo: Señor, aquí estoy. Porque dice: ¿por qué querréis ser castigada aún? ¿Todavía os revelaréis? Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Con razón el Salmo 1: bienaventurado el pueblo, aquel que no anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Pero aquí es un pueblo que quiere ser castigado, y no es que le decimos: Señor, castígame, castígame, pero es que un pueblo que el Señor habla, un pueblo que deja al Señor, un pueblo que le da a servir la espalda al Señor con su apatía, con la iniquidad, un pueblo que no entiende el castigo, un pueblo que está corriendo en pos del pecado, que la cabeza, y que permite en su cabeza pensamientos inicuos, pero que también está corriendo en pos del pecado, pero que aún sus manos, en sus negocios con sus semejantes, abusando unos de otros, robándose unos a otros,
pero diciendo dentro del templo, el Señor no mira. Templo de Jehová es este, el Señor no ve, el Señor no oye, el Señor no escucha, pero haciendo el pecado, aún muchas veces llegando a hollar sus atrios, con la mentira, con la hipocresía, con la falacia, con el fingir, pero nuestro corazón está siendo engañado. Pero el Señor está diciendo aquí, dice, no hay cosa sana, herida, hinchazón, podrida llaga. Pero miren, hermanos, punto y coma, y dice en el verso 5, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Un pueblo lleno de religiosidad, pero sin la vida, pero sin Cristo, pero sin el Espíritu de Dios. Un pueblo que está compartiendo muchas cosas, pero no comparte al Señor, porque el Señor no está como eje y centro del corazón. Hay tantas cosas en nosotros como pueblo de Dios, pero muchas veces no está Cristo y el Espíritu Santo rechazado. Y es lo que dice la Escritura, un pueblo que no está curado, un pueblo que no está vendado, un pueblo que no está suavizado con el aceite del Espíritu Santo, un pueblo ritualista, vacío, sin visión, legalista. Pero también mire lo que dice Mateo 23:23. Qué preciosa es la palabra del Señor. Mateo 23:23. Algo que la iglesia, con lo cual estamos perdiendo. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Un pueblo que ha dejado la justicia, un pueblo que ha dejado la misericordia, pero también un pueblo que ha dejado la fe. Un pueblo que el Señor está llamando al arrepentimiento. Un pueblo que el Señor está diciendo, venid luego. No ven mañana, no ven pasado. Si hoy nos está hablando, no dice pues la Escritura, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, dice el Señor en Hebreos. Pero viene algo a mi corazón en Proverbios 6:16, cuando el Señor dice, y dentro del pueblo de Dios, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas. 6 cosas. Y aún 7 abomina su alma. Dentro del pueblo de Dios, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pero también dice los pies presurosos para correr al mal. Eso abomina el Señor. Pero algo terrible, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Que el Señor nos guarde de eso. Que no sembremos discordia entre los hermanos, pueblo de Dios. Y que si lo hemos hecho nos arrepintamos. Y que si nuestros ojos son altivos, nuestra lengua mentirosa, nuestras manos no hacen negocio sano. Y no solo entre el pueblo de Dios, en el mundo, con la gente, donde Dios nos ha puesto, donde nos ha bendecido. Si nuestro corazón maquina pensamientos inicuos, entonces es tiempo de volvernos al Señor. Porque son las cosas que el Señor abomina. Y interesante también en el Salmo 25 en el verso 10, hermano. Salmo 25 en el verso 10. Estamos ya aterrizando. Que Dios hable a nosotros como pueblo de Dios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas del Señor misericordia. Si caminamos en un camino inmisericordia, no andamos en las sendas del Señor. Pueblo de Dios, Dios nos ha dado una salvación, amén. Pero ¿cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es nuestra caminata? ¿Dentro de la misericordia del Señor? ¿Recibiendo misericordia, pero siendo misericordiosos, siendo compasivos, o siendo duros de corazón, o juzgando de corazón a los hermanos? Que el Señor nos guarde. Un pueblo rebelde, un pueblo religioso sin el Espíritu, y un pueblo que a veces ofrece ofrendas inmundas. Y yo miro dentro de mí mismo y miro todo esto y digo, Señor, nos estás sacando de las paredes, pero sea tu voluntad y tu misericordia sobre nosotros.
y podamos transmitir esa misericordia a aquellos que lo necesitan y llevar esa misericordia al mundo. Y no solo edificar a Cristo en la iglesia, sino predicar a Cristo afuera. Pero hoy el Señor nos tiene dentro de paredes en un hogar. Pero meditemos esto, aquello que el Señor dice: entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aleluya. Que el Señor abra nuestro corazón. Que el Señor, como dice Sofonías, nos devuelva pureza de labios, pueblo de Dios, pero también para el mundo. Guardemos nuestro corazón en este tiempo de toda maldición. Mire lo que dice Amós. Quiero llevarlos un poco en Amós. Amós en el capítulo 4. Amós capítulo 4. Qué preciosa es esta palabra. En el verso 12. Amós 4, en el verso 12. Aleluya. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Recuerda a Juan el Bautista? Su predicación. ¿Con qué inició Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mucha gente se acercaba, ¿y nosotros qué haremos? Bueno, ustedes, decían los soldados, tienen un salario, confórmense, no estafen, no roben a nadie. Pero ¿qué vemos en Jesús cuando hablaba del arrepentimiento? El que se ha llevado a 1 milla, cargue 2 millas. Ame a sus enemigos, no los aborrezca, ore por ellos. ¿Qué hacía Juan? Preparaba el camino del Señor. Y la preparación del camino del Señor: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es el Rey del reino de los cielos, aquel que se ha acercado a la tierra, aquel que ha venido para morir por nosotros. Entonces el Señor dice: preparen ese camino. Y entonces, ¿cómo preparar este camino? El Señor lo está diciendo en Isaías. El Señor está diciendo, cuando habla desde el verso 10, príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, carneros, cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto? Y uno dice, pero si lo más importante es servir en la iglesia, hermano, lo más importante es tener el corazón preparado. La iglesia del Señor somos nosotros, si tenemos al Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Pero no desecho aquello que es servir en la congregación como un fruto. Pero hoy, ¿cómo podríamos servir en el santuario si está cerrado? ¿Cómo podríamos servir al Señor? Preparando nuestro corazón. ¿Cómo podríamos, Señor, hoy no te sirvo? ¿Y qué si muero hoy y no estoy sirviendo dentro del santuario? ¡Qué desafío a nuestro corazón! Preparando nuestro corazón. Servirlo en la intimidad, para que cuando sea el tiempo el Señor los ponga delante de los hombres. Recibir esa luz, tomar esa luz en la intimidad. Por eso el Señor dice, hastiado estoy. Y cuántas veces el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces un pueblo que pareciera que de pronto en el año 70 desaparece. Pero por la gloria del Señor, un pueblo que reaparece. Pero miremos esto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda los rituales sin el Espíritu? ¿Quién demanda toda esta religiosidad sin el Espíritu? Dice, no me traigáis más vana ofrenda, no lo puedo soportar. Vuestras lunas nuevas, verso 14. Pero aún podemos decir, esto era religioso, pero ¿qué? Nuestra oración. El Señor dice en el verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, porque vuestras manos están llenas de sangre. ¿Cómo es nuestro trato con los semejantes? ¿Hay sangre? ¿Hay chisme? ¿Hay pleito? ¿Hay celo? ¿Hay contienda? ¿Hay abuso? ¿Aún el pueblo de Dios está haciendo tropiezo al mundo? Sea en todo lo que tomamos o en todo lo que hacemos, aún la administración y la mayordomía de las finanzas. ¿Qué estamos haciendo, pueblo de Dios, delante del Señor? Y mire lo que dice el verso 16, y este es el consejo de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras,
delante de mis ojos, no delante de los hombres solamente, delante de los ojos del Señor en la intimidad. O sea, arrepentirnos, Señor, estoy haciendo mal, Señor, y volverme al Señor primeramente, para que Él haga una limpieza desde el corazón. Y luego dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Hermanos, necesitamos aprender a hacer el bien, porque aprender es algo, el bien se aprende a través de la palabra, a través del Espíritu y a través del testimonio. Y dice, buscad el juicio. El pueblo de Nínive, más de 120,000 no conocían ni sabían discernir su mano derecha de su mano izquierda. Por eso el Señor envió a Jonás, para que predicara a través del arrepentimiento. Entonces vinieran tiempos de refrigerio y el Espíritu empezara a enseñar a un pueblo a aprender a hacer el bien y a buscar el juicio. Dice, pero también de eso dice, restituid al agraviado. Que el Señor nos enseñe cuando hemos hecho mal. No solo decir, perdóname, te perdono, sino restituir aquello que hemos hecho mal, aquello que hemos tomado y no lo hemos restituido. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Que como iglesia, como cuerpo de Cristo, si entendemos que una de las cosas de las cuales nuestro Padre Celestial tiene cuidado es del huérfano. Y si el pueblo de Dios no tiene cuidado del huérfano, no está caminando en las sendas del Señor. Si el pueblo del Señor no tiene cuidado de amparar a la viuda, no está caminando en los caminos del Señor. Y entonces cuando nos volvemos a la palabra, nos volvemos a la vida del Espíritu, nos volvemos en el arrepentimiento, y entonces estamos en ese sentir. El Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, no antes, y restituyamos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La obra de salvación, pero la obra de redención, pero la obra de sanidad, pero la obra de restitución, pero la obra de restauración para el pueblo de Dios. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Para el pueblo de Dios, ¿cuántas veces y en lo personal uno dice, Señor, me está doliendo, no puedo abrir el edificio, el santuario, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor dice, venid luego, venid a mí, no al santuario, venid a mí. Que cada uno personalmente, particularmente, como pueblo de Dios, como congregación, como cuerpo de Cristo universalmente, venid al Señor. Venid al Señor y pongámonos a cuentas delante de Dios con toda la familia, cada uno, hermanos, particularmente, pero como familia, y pongámonos a cuentas delante del Señor. Y Él dice, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Aleluya, podámonos poner delante del Señor. Y entonces, si estos días podemos ponernos delante del Señor, entonces no solo venir al Señor, hermanos, pero también prediquemos a Cristo. El mundo aterrorizado, el mundo diciendo, ¿qué está pasando? El mundo buscando respuestas en los médicos, respuestas en el gobierno. Y gloria a Dios por el gobierno. Dios bendiga a nuestros gobernantes. Dios bendiga al presidente de la República de México. Dios bendiga al presidente de los Estados Unidos. Dios bendiga al presidente de cada nación. En Europa, Dios bendiga a los presidentes. Dios bendiga al presidente de Rusia. Dios bendiga a todos los presidentes de Latinoamérica, a los gobernantes, a los presidentes municipales. Dios los bendiga. El Señor haga misericordia con ellos y ponga paz en ellos. Pero Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a sus profetas verdaderos. Dios bendiga a sus pastores. Dios bendiga a sus ministros. Dios bendiga al pueblo de Dios, al sacerdocio de Dios, que se pone en la brecha delante del Señor y que no dice por qué, sino cuál es el por qué a mí, Señor, sino Señor, ¿para qué? Como aquel Saulo de Tarso en su encuentro con el Señor. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga? Aleluya. Y entonces quiero terminar con Romanos 10. Efesios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Aleluya.
Aleluya. Pero Romanos en el capítulo 10 quiero hablar, y esto a manera de consolación para el mundo. Hay una gracia destinada para toda la tierra. Desde el verso 5, por favor. Con esto estamos terminando. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay un llamado al evangelismo, un llamado a la salvación. Efesios 2 dice, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia. Dios que es rico en misericordia para el mundo, para aquellos que tienen miedo, para aquellos que tienen temor, para aquellos que no saben qué va a pasar con el coronavirus. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia. Acérquese a la misericordia de Dios. Ahí donde está encerrado en su casa, ahí donde está escuchando la palabra de Dios, acérquese a la misericordia de Dios. Así como a veces los hombres que están en juicios y que están en situaciones donde tienen que ir a un juez y consiguen o contratan el servicio de un abogado y de pronto ven que su juicio se está perdiendo aún con el abogado, y entonces dicen: pues yo sé que he hecho mal, pero apelo a la misericordia de la corte. Hay una corte en los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apele a esa misericordia de Dios, porque la Biblia dice que Dios es rico en misericordia, y estando muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Usted no tiene que hacer nada para salvación. Hubo uno que en la cruz del Calvario murió, pero no solo murió para que en Semana Santa recordemos su muerte, pero ¿sabe usted que ese que murió también resucitó al tercer día? Y que su tumba en Jerusalén está vacía. Y ese que murió y resucitó se llama Jesucristo. Y si usted lo conoce como conocía Job de oídas, el Señor hoy está hablando a su corazón para que usted le conozca, no solo de oídas, sino que pueda verlo con los ojos del Espíritu. Y dice que por gracia sois salvos. Jesucristo, al morir y resucitar y subir a los cielos y estar hoy a la diestra del Padre, ha extendido como nuestro abogado, como nuestro obispo y sumo sacerdote, una gracia especial, no solo para el pueblo de Dios, para toda la tierra, para todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Y dice: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y ya nuestro hermano nos compartía Romanos 10, por medio de la fe, para ser salvos, la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Nadie puede comprar la salvación. En ningún lugar, no hay un lugar donde usted tenga que pagar un dinero para ser salvo. Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y esa
Esa muerte del Señor ha traído esa gran salvación para toda la tierra. Si usted hoy tiene miedo, si usted hoy tiene terror, si no sabe qué va a pasar con su vida, con sus hijos, con su familia, invoque el nombre del Señor, invoque el nombre de Jesús. Está esa gracia para todos. Y dice que no es por obra. Si usted es multimillonario, si usted es rico, si usted es pobre, si usted es muy pobre, si usted es pordiosero, si usted no tiene ni para comer, invoque el nombre del Señor. Si usted hoy no tiene dinero para salir a comprar comida y dice, ¿qué va a pasar conmigo? Vamos a morir de hambre. Usted no se preocupe por eso, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Invoque el nombre del Señor. El Señor tiene cuidado de su vida. Y dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales dice que Dios preparó de antemano. Invoque el nombre del Señor. Iglesia, pero hoy a toda la tierra, a todos aquellos que oyen esta palabra, no es la palabra, ni siquiera muchos tal vez sepan mi nombre, eso qué importa, pero sí que conozca el nombre de Jesús. Y hoy vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor Jesús. Tenemos unas oraciones por las cuales enseguida vamos a pedir, pero antes vamos a invocar el nombre del Señor, invocar ese nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí donde usted está, en su mesa, en su casa, en la silla, en el comedor, en su recámara, ahí donde usted está, quiero invitarlo. Si usted no conoce al Señor, que esta mañana lo invite. Haga esta oración conmigo, pero no a manera solo de repetición, sino en su corazón. Si el Espíritu Santo a través de la palabra le ha mostrado que es un pecador y que necesita la salvación y que necesita a Jesucristo, entonces diga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador o una pecadora y que a ti es al que he ofendido, Señor. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis ofensas y te pido, Señor, que vengas a mi corazón, que entres a mi corazón. Dígale al Señor, tengo miedo, Señor. Reconozca, tengo miedo, no sé qué va a pasar conmigo, pero Señor, hoy te invoco. Hoy invoco el nombre de Jesucristo y hoy te pido que vengas a mi corazón. Hoy te pido que entres en mi corazón. Hoy quiero recibirte y abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que te hagas mi Señor y mi Salvador. Reconozco que moriste por mis pecados. Reconozco que solo tú puedes salvarme. Reconozco que, como dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hoy, reconociendo eso, te ruego, te suplico, te imploro que entres en mi corazón y reconozco que puedes perdonarme y que hoy me perdonas de mis pecados. En el nombre de Jesús te recibo por la fe. En el nombre de Jesús, llena mi corazón. Amén. Y si usted ha recibido al Señor, no se preocupe. El Señor tiene cuidado de usted. El Señor, si usted le ha recibido con todo el corazón, le trae salvación y el Señor viene a su corazón. Ahora solo déjeme orar por usted. Señor, que estas vidas que te han recibido, Señor, tú dices, el que a mí viene yo no le echo fuera. Señor, que les has traído esta gran salvación, ahora tócalos con tu Espíritu Santo, ministralos y llénalos, para que de aquí en adelante nunca se aparten de ti y que empiece un trato de salvación y ellos sepan que están sobre una roca, que es la roca de salvación, la roca de vida eterna y la roca de fe que no se mueve, aunque los montes caigan, aunque todo se venga abajo, aunque la tierra tiemble, esa roca está sostenida y sostendrá a muchos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y así como están, hay una petición de oración antes de terminar. Nuestro hermano Ignacio Ábalos está pidiendo de Stockton, pide oración por su ciudad y por su familia. Y entonces estaremos orando. Señor, te rogamos por la vida de nuestro hermano amado Ignacio Ábalos, un hermano precioso, Señor, por el cual hoy te pedimos, por él, por su esposa, por su ciudad, por su familia.
Te rogamos por la ciudad de Stockton, Señor. Te rogamos por esas ciudades que están pasando el coronavirus, que hay muchos casos, Señor. Te rogamos por toda la ciudad. Te rogamos por sus gobernantes. Te rogamos por todos estos hermanos amados que hemos conocido, los pastores amados, preciosos, sus familias, que muchas veces nos han recibido con tanto cariño, con tanto amor. Te rogamos por ellos, Señor. Hemos recibido tanta bendición de esa ciudad, por la cual hoy nos ponemos en la brecha y la bendecimos. El Señor bendiga Stockton. El Señor traiga paz sobre esa ciudad. El Señor la limpie. Hoy estamos en la brecha, Señor. Y abrimos un espacio para todas estas peticiones de oración. Si usted tiene alguna petición de oración, hágalo en este momento. Si usted necesita pedir, la hermana Belén pide por su papá Benito, para que Dios le cuide en México. Señor, te rogamos por el papá de nuestra hermana Belén, Benito, que Señor, tú cuídalo en México. Cuídalo de todo peligro, cuídalo de toda enfermedad. Guarda su corazón, porque de él emana la vida. Te rogamos que lo bendigas, Señor, y bendigas toda su familia y todos los que están alrededor de él. Por nuestro hermano José Huerta, por su trabajo, por su familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por Carnaval en la India, te pedimos, Señor, misericordia. Toca estas vidas, Señor, de Carnaval. Tu misericordia sea sobre ellos. Oramos, Señor, por el país de la India. Señor, tu evangelio llegó desde hace muchos años y tal vez muchos cristianos fuimos tropiezos, Señor. Hoy te pedimos perdón. Hoy oramos, hoy intercedemos por la India. Hoy intercedemos, Señor, tu misericordia, Señor. Envía obreros, Señor, envía misioneros con la vida del Espíritu Santo, con el nombre del Señor Jesucristo por delante. Y todos los misioneros que están en la India, todos los misioneros que están en Pakistán, Kazajistán, en Rusia, en diferentes naciones, en Asia, en el Oriente Medio, te rogamos, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos, Jacobo en Italia, Señor. Te pedimos misericordia por esta nación preciosa y amada tuya, Señor, de Italia. Te rogamos por la nación, Señor, de Francia, por la nación, Señor, de España, nuestros hermanos que están en España sufriendo, padeciendo. Te rogamos por todos estos misioneros en España, Señor, las naciones en Alemania, Señor, por cada nación en Europa, Señor. Te rogamos, Padre precioso, en el nombre de Jesús, en Islandia, Señor, en Suiza, en Suecia, Señor. Te rogamos por cada nación, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por cada nación en Latinoamérica, Señor, por todos nuestros hermanos en Colombia, en Perú, Señor, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, por todos nuestros hermanos, Señor, de diferentes lugares de Latinoamérica, te rogamos, Padre. Espíritu Santo, muévete, Señor. Todos esos hospitales donde están pasando tantos problemas, Señor, envía medicamentos, envía tu Santo Espíritu, Señor. Nuestros mismos hermanos en China, los misioneros en China, en Corea del Norte, Corea del Sur, Señor, tu misericordia no se aparte de ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por todas estas necesidades de cada país, de diferentes lugares donde nos están escuchando. Nuestro hermano Paco en Stockton, por su familia. Sí, nuestros hermanos amados en Los Reyes también, Señor. Oramos por ellos, por sus padres, Señor. Tu misericordia no se aparte de ellos. Tu bondad sea sobre ellos. Todo Michoacán, Señor. Un estado, Señor, que está en el segundo lugar, Señor, en violencia. Te rogamos, te suplicamos por todos nuestros conciudadanos, nuestros hermanos en Michoacán, Padre. Tu misericordia no se aparte de ellos. Bendecimos ese estado precioso. Bendecimos todo México. Bendecimos a nuestro gobernante ahí de Michoacán, Señor. Oramos por él, Señor. Bendecimos al presidente de la República. Oramos por diputados y senadores. Tu misericordia no se aparte. Guarda México, Señor, de ese coronavirus. Guarda México. Que en México nos volvamos al arrepentimiento. Que dejemos todo pecado. Primeramente la iglesia, Señor. Que nos volvamos a ti, Señor.
primeramente tu pueblo nos volvamos a ti, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, toda la nación de México, dejemos el robo, dejemos la mentira, dejemos el secuestro, dejemos la maldad, dejemos el pecado, dejemos la iniquidad, en el nombre de Jesús. Vuélvenos, Señor, vuelve tu pueblo, Señor, y vuelve también al mundo, que te conozca, oh Señor, que seamos luz delante de las naciones. Tú nos has llamado a ser luz, en el nombre de Jesús. Sea México bendito, sea Canadá bendito, sean los Estados Unidos bendito, un pueblo que fue llamado para llevar misiones a toda la tierra, para enviar misioneros, así como Inglaterra también, pueblos llamados al avivamiento, en el nombre de Jesús, que se despierten, que tu Espíritu Santo despierte a todo gobernante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos los Estados Unidos, pueblo bendito de Jehová, pueblo amado de Jehová, en el nombre de Jesús. Y levanta, Señor, ministerios con el poder de tu Espíritu Santo, para que se lleve sanidad a todos los hospitales, a todo pueblo, nación, lengua y tribu, Señor, que conozcan el poder y el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amado Dios, gracias. Amado Dios, y así estamos terminando este tiempo de oración, este tiempo de predicación, este tiempo de búsqueda del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gloria al Señor. Y queremos también dar gracias a nuestro hermano David, que también estuvo aquí compartiendo con nosotros, y agradecemos a Dios también por la vida de esta pequeña preciosa, de este angelito. Victoria, ¿verdad, Ana Victoria? Que el Señor la guarde, el Señor la cuida, y queremos agradecer a todas las naciones. Gracias a Dios. Gracias a Bendiga Dios. a todos los que nos estuvieron viendo. Un saludo para mi familia, para todos mis hermanos en Uruapan también. Que Dios bendiga. Esperamos por vernos algún día, y muchas gracias por habernos visto. Hasta luego. Gracias a Dios, gracias por la vida de Johan, que ha estado transmitiendo, de Luisa, que ha estado cuidando a Victoria, de mi hija Mayra, con el nuevo gozo, ¿verdad?, de su bebé, y a mi esposa Silvia, que también animándonos a transmitir, ¿verdad? Que Dios los bendiga, la paz de Dios sea con ustedes, y pronto estaremos anunciando para en la semana estar transmitiendo en la medida que Dios nos permita. Amados pastores, hermano Raúl, hermana Beth, Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas, y todos mis hermanos, hermano Rick, hermana Gloria, ahí en Miami. Dios los bendiga. En verdad sus vidas han sido de gran bendición para nosotros. También damos gracias a Dios por la vida del pastor Neftalí, que también con ese cariño, toda su familia, la congregación, han estado al pendiente, al cuidado de nosotros. Dios los bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes, pastor Román, su esposa, el pastor Javier, pastor Toño, todos los pastores de aquí. Que Dios los bendiga ricamente, el pastor Samuel, su familia. En verdad, hermanos, se me pasan muchos nombres, pero que la paz de Dios sea con ustedes, y en su servicio, lo que Dios les permita, el Señor esté con ustedes. Iglesia, casa de oración, les amo, les extraño con mi esposa, con mis hermanos. De verdad, que Dios los bendiga, toda casa de oración, los hermanos que han sido fieles con el Señor. Pronto el Señor nos permita reabrir nuevamente, pero si el Señor está con nosotros, si nuestro Dios nos ama y lo tenemos, somos la iglesia para salir a diferentes lugares a llevar su nombre. Que la paz de Cristo sea con ustedes y el Señor los guarde. Y quiero mandar un saludo también al pastor Pedro, allá en Cualcomán, a los pastores en Tepalcatepec, un pueblo que como amamos, como deseamos estar ahí también con ustedes, pastor Federico, los pastores ahí de la casa en Tepalcatepec, y también al pastor de Los Ángeles, nuestro hermano que ha estado preocupado por nosotros, el pastor Aime Santana, el pastor Refugio. Que Dios lo bendiga y la paz de Dios sea con su vida y con toda su familia. Amén.